La mayoría de las personas creen que el efectivo es seguro. El efectivo es la inversión más segura, lo único es que tiene una volatilidad menor. En 1945 comenzamos un nuevo orden mundial. En 1944 creamos un nuevo sistema monetario, el Bretton Woods Sistema Monetario. Entonces creamos ese nuevo orden, creamos el bull market, mercado alcista, y las acciones, y un nuevo orden americano para la mayoría de las partes. Hay un ciclo que estamos acostumbrados, en el cual, cuando tenemos una economía de recesión, el Banco Central le pone gasolina, y esto puede crear una expansión de la deuda, y eso produce un incremento en la demanda. Esto sucede en 3 fases del ciclo, normalmente son las tasas de interés. Bajas la tasa de interés y la economía se eleva, pero cuando llegas a cero en la tasa de interés, cosa que sucedió en 1932, la crisis de la deuda en 1932 llegamos al 0% como tasa de interés. Entonces llegas a la segunda opción de política monetaria, donde el Banco Central imprime dinero y compran activos financieros, que tienen liquidez, y esas compras, esos vendedores de bonos que obtienen el efectivo salen y compran otro activo financiero, y así el proceso continúa y continúa. Ese es el segundo tipo de política monetaria. Las únicas 2 veces que eso sucedió fue de 2008 a 2009 y de 1929 a 1932. 0% de tasa de interés, se imprime dinero. Eso te llevará tan lejos, y después aparece lo que yo llamo política monetaria 3, que significa que ese dinero no se derrama, no beneficia a la base de la pirámide, hacia la población, no va a todos los lugares que es necesario que vaya. En otras palabras, la coordinación entre la política fiscal y la monetaria, por lo que el Banco Central está comprando activos de diferentes fuentes, activos de un amplio rango produciendo liquidez, y a la vez tiene el efecto de comprar la deuda del gobierno, monetizando. Y ese es el ciclo tardío en expansión. Eso es lo que ahora está impulsando a los mercados. Por ejemplo, hoy la Reserva Federal y el gobierno están creando liquidez que estamos viendo en los mercados. Eso tiene grandes consecuencias para el valor del dinero. ¿Cuál es el valor del dinero? ¿A dónde va el dinero? El efectivo será una mala inversión, ese es el contexto, lo cual significa que si observamos los retornos de los activos y tomas el efectivo, ya no es un mundo tan interesante cuando tiene 0 tasas de interés negativas. Y después está el interés de crear una expansión, por lo que las tasas de interés a corto plazo son más bajas que las tasas de interés a largo plazo. Y hay tanta cantidad de liquidez que el Banco Central está generando ese mercado. Entonces, cuando vemos el mercado hoy en día, se necesita resguardar el poder adquisitivo y se ve reflejado en todos los activos. Entonces, ese es el punto central. También tiene grandes implicaciones geopolíticas, porque mientras que entramos en este contexto, tenemos la segunda consecuencia, que es la diferencia entre ricos y pobres. La brecha política significa la diferencia en cómo el dinero y las cuentas serán divididas, y cómo afecta la política de impuestos a eso será de gran importancia. Creo que será muy similar a 1930, lo cual significa que no produce de manera inmediata un gran nivel de inflación, elimina las presiones deflacionarias. Lo que produce es depreciación de las monedas en un periodo de tiempo en los años 30. Todas las monedas en 1930 se deprecian en relación a esa época, en relación al oro. Entonces, lo que estamos viendo es la misma clase de episodio, donde no hay un gran nivel de inflación, no solamente en oro, sino que va a otras formas que se puede resguardar el valor. El mercado de acciones, particularmente cierto tipo de acciones, muy similar a la situación de 1933. En marzo de 1933, Franklin Roosevelt acortó la conexión entre el oro, el efectivo, e hizo el dinero más accesible. Y ese es el exacto final en el mercado de valores, muy similar al 9 de abril, cuando la Reserva Federal y el Tesoro hicieron la misma cosa. Entonces eso va a otro activo, como las acciones, y crea un reflejo. Es necesario que se haga porque las consecuencias de no hacerlo no son aceptables. La brecha entre ricos y pobres. Estamos en la situación donde cada individuo, cada empresa, cada gobierno tiene una cierta cantidad de resultado. Tiene una cierta cantidad de gastos y tiene una cierta cantidad de balance en su contabilidad. Y cuando el ingreso desciende o se vuelve inadecuado en relación a los gastos y no es un balance adecuado, la cesantía de pago y las reestructuraciones comienzan.
Eso es verdad a la sociedad como un todo, y eso es verdad para una cierta cantidad de negocios. Por lo tanto, las políticas que estamos viendo, lo que es cierto en la historia, es que cuando tenemos una economía de recesión y políticas económicas poco efectivas al mismo tiempo, y tienes grandes brechas en las riquezas y las políticas, tienden a tener peleas y conflictos internos. Y cuando el conflicto interno está en ascenso sobre de qué manera se divida la torta de los recursos, es muy normal a nivel histórico. Y esa es la dinámica que creo que es la que estamos presenciando, que se está manifestando en las políticas de impuestos y demás. El contexto de inversión yendo hacia adelante será muy diferente al contexto del pasado. Estoy pensando en cero o muy bajos retornos de los activos porque la liquidez del mercado está drenando los retornos en exceso de todos los mercados en baja en relación a la tasa del efectivo, que será aún más baja. Entonces, tasas de retorno negativas no serán buenas para el efectivo y así. Lo más importante es saber cómo diversificar bien, y lo que significa es ir más allá del tradicional 60-40 acciones-bonos, o incluso los mismos países que puedan ampliar su diversificación que incluyan en este portafolio acciones que puedan parecer inusuales, incluir algo de oro que incluya bonos que indexen la inflación, que piensen en la exposición de la moneda, que piensen en lo seguro de manera diferente. La mayoría de la gente cree que el efectivo es seguro. El efectivo es la inversión menos segura. Lo único es que no tiene la misma volatilidad, porque están produciendo tal cantidad de efectivo que tiene unas tasas de retorno negativas. Es un impuesto que quizás al 2% estás perdiendo en términos de efectivo. Así que tienen que pensar en el riesgo sobre el riesgo de manera diferente, y entender que la diversificación es lo más importante para tener un buen diversificado portafolio. Entonces, las preguntas que tenemos hoy en día son tan buenas en términos de todos los elementos que mencioné, las políticas de impuestos, lo geopolítico. Ciertamente tenemos que experimentar esto con el virus, y con la próxima ola que regresa. ¿Y cómo será entonces? La diversificación se puede lograr sin tener que disminuir tus objetivos de ganancia por la forma en que ese activo reaccione está evaluado. Y si vas a tomar de manera táctica esas apuestas, entonces esas tácticas alfa por encima de la estrategia de tener un portafolio con una gran diversificación, debería tener un gran porcentaje de diversificación. Las apuestas se debían. La liquidez será más importante que antes, porque las cosas cambian de manera inesperada. Miren cómo en muchos de los casos los negocios que uno hubiera creído que eran buenos negocios, y digamos que estás en capital privado, tú estás en esa compañía, entonces la reestructuración, la habilidad de rebalancear y diversificar y ser cauteloso acerca de la manera de hacer una alta diversificación de las apuestas es lo que creo yo que es el futuro. Pensando en las acciones, pensando acerca del valor del dinero, tú sabes, vemos cómo performan las acciones. Y decimos queremos que nuestro dinero esté en el mercado de acciones. ¿Y cuáles acciones? Pero no pensamos acerca de cuáles acciones, bonos, pensamos que la forma tradicional de invertir, pero no pensamos en el valor del dinero, y qué es lo que sucede en términos en que se imprimen a qué valor del dinero, y cómo diversificar de manera apropiada. Entonces creo que son esas las cosas que tenemos que prestar atención, como los elementos de suma importancia. En años anteriores a 1945, pero lo que es interesante es que cuando lo ves en términos del porcentaje del interés, por ejemplo en bonos que lleguen a cero, y se espere un retorno, claramente la habilidad de ir hacia arriba en el valor o la tasa de interés de ir por debajo del valor es limitada en cuanto a tener un impacto una vez que se nivelen, y eso no es deseable. Pero claramente a través de la historia he estudiado los últimos 500 años de estos ciclos revisando el ciclo holandés del Banco de Ámsterdam y todo el ciclo. En todos los casos los bancos centrales imprimen dinero y devalúan la moneda cuando toman este curso. El problema básico de la depresión es un problema de la liquidez de la deuda. Entonces siempre durante la historia la elección será la reflación, aun cuando la tasa de interés termine cayendo como estamos viendo hoy en día. Entonces, para entender la naturaleza de un portafolio clásicamente diversificado, se ha desplazado en términos de los otros activos que he estado describiendo que en un momento en particular se benefician de la reflación. Porque o reflacionará o morirá, entonces siempre veremos reflación. Y es por eso que en la historia se ve que todas las monedas o se devaluaron o murieron en algún momento. Si llegaste hasta el final del vídeo, muchas gracias por vernos. Y si no quieren perderse más vídeos como este, activen la campanita al suscribirse. ¡Hasta la próxima!